Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Ayer a esta hora, antes de presentar su plan de paz para crear un Estado palestino, Josep Borrell llegó a la reunión de ministros europeos y empezó a lanzar una serie de preguntas directas para Israel, 25.000 muertos después. Which are the other solutions they have in mind? To make all the Palestinians live? To kill off them? Borrell preguntó, ¿qué otras soluciones tienen en mente? ¿Forzar a todos los palestinos a huir? ¿Matarlos a todos? Los intentos israelíes de destruir a Hamás no funcionan. Están sembrando la semilla del odio, dijo el jefe de la diplomacia europea, en una intervención que todavía resuena. Luego, el gobierno de Gaza, controlado por Hamás, aseguró que al menos 40 personas murieron en los bombardeos contra 5 centros de acogida, entre ellos 2 colegios donde malviven 30.000 desplazados. La Media Luna Roja denuncia que el ejército obstruye el paso de las ambulancias en la ciudad de Khan Yunis, donde se ha abierto otra fosa para enterrar a los muertos. Puestos a hacerse preguntas de difícil respuesta, se pueden añadir otras. ¿De qué servirá el plan europeo si Israel se niega a reconocer el derecho de los palestinos de tener un Estado? Si Israel habla de crear una isla artificial para los gazatíes. I think that we have to stop talking about the peace process and start talking more concretely about the two-state solution process. Esto también lo dijo Borrell, que no iba a hablar de proceso de paz, sino de proceso para la solución de los 2 estados. Y esa pregunta es la más difícil de todas. ¿Será posible, si no la paz, una solución al menos? Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana les hablamos desde el Teatro de la Llotja en Lleida, donde empieza el Tour del Talento que organiza la Fundación Princesa de Girona. Desde aquí les vamos a preguntar luego al ministro de Exteriores por las posibilidades de ese plan para la solución del conflicto que ha presentado Borrell en nombre de la Unión Europea y que llega cuando la guerra se recrudece y se amplía. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Se amplía porque Estados Unidos y el Reino Unido han vuelto a bombardear posiciones de los hutíes en Yemen. Es el segundo ataque conjunto en solo 2 semanas contra este grupo declarado terrorista y que tiene el apoyo de Irán. 4 cazas británicos han lanzado 8 misiles. Los rebeldes hutíes, que llevan semanas atacando barcos en el Mar Rojo, anuncian respuesta, Bayo. Lo ha hecho el líder de los rebeldes yemeníes, Mohamed al-Houthi, asegurando que esos bombardeos occidentales van a tener una respuesta calamitosa para Estados Unidos y el Reino Unido, que, como señalabas, ha lanzado sus cazas y también los estadounidenses esta madrugada en una segunda ofensiva conjunta en territorio yemení, atacando de manera coordinada 8 áreas controladas por los rebeldes hutíes que desde hace casi 3 meses hostigan a decenas de buques que atraviesan el Mar Rojo, una arteria clave para el comercio mundial. Veremos cómo transcurre hoy el día en el Mar Rojo, mientras en Gaza, donde han continuado los ataques de Israel, la pregunta es si puede abrirse paso el alto el fuego de 2 meses del que están hablando algunos medios de Estados Unidos. Medios como Axios, un medio digital que asegura que un alto el fuego propuesto por Israel buscaría la liberación paulatina de todos los rehenes en poder de Hamás en la Franja de Gaza a cambio de una pausa en los combates de hasta 2 meses. Todo esto mientras se intensifican los bombardeos israelíes en Khan Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza, donde, según el personal médico de Médicos Sin Fronteras, se siente temblar el suelo en los hospitales por las explosiones cercanas. Ataques israelíes que siguen sumando víctimas civiles en Gaza, mientras en las últimas horas también se han cobrado la vida de al menos 21 soldados israelíes en varios ataques en esa zona del sur de la franja. Pues es en este contexto en el que llega el plan que presentó ayer Borrell en Bruselas. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Un plan, Pablo, para reconocer a los 2 estados, como decíamos, pero admite el propio Borrell que si Israel no quiere, poco se puede hacer. Se puede presionar para que Israel cambie su estrategia y acepte la solución de los 2 estados por la que también apuestan los países árabes y Estados Unidos frente a esa indiferencia del gobierno de Netanyahu que reprochó ayer Borrell después de escuchar en el Consejo de Bruselas las propuestas del ministro de Exteriores israelí que poco tenían que ver con el fondo del conflicto. Y yo creo que el ministro hubiera podido aprovechar mejor su tiempo para preocuparse por la seguridad de su país y por el elevado número de muertos en Gaza. Lo que planteó Borrell es una solución integral para la región, que debe comenzar a concretarse en una conferencia internacional en la que se fijen los pasos para la creación del Estado palestino, un Estado que aglutine a Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad, unidas por un corredor, con capital en Jerusalén Este. Así lo explicó el ministro José Manuel Álvarez, que lidera junto a Bélgica el impulso de este plan. Si queremos la paz
Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Es difícil? Sí. ¿Es realista? Por supuesto. Es la única opción realista para una paz definitiva. Y si las partes, Israel en particular, siguen rechazando esta solución, el plan de Borrell propone fijar consecuencias acordadas por la comunidad internacional. Seguimos en el abierto, Pablo, hasta ahora. Hasta ahora. Y luego en el abierto también preguntamos a José Manuel Álvarez por este plan para Israel y para Gaza. Otro miembro del Gobierno, Fernando Grande Marlaska, acude hoy al Congreso dentro de la ronda de comparecencias que están haciendo los ministros para explicar las prioridades de sus departamentos. A Marlaska le toca comparecer este mediodía, justo después, por tanto, de que el Supremo haya ratificado la sentencia que considera ilegal la devolución en caliente de medio centenar de menores a Marruecos que habían entrado en Ceuta. Esto ocurrió hace 3 años con Marlaska ya al frente del Ministerio. Según el Supremo, esta fue una expulsión colectiva, lo que prohíbe expresamente la Convención de Derechos Humanos. Las ONGs piden responsabilidades al Ejecutivo. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Nico, tú has hablado con uno de los chicos que fue expulsado. ¿Qué va a pasar ahora con ellos? Pues entre los últimos niños expulsados antes de que las ONGs y el juzgado de Ceuta las paralizaran estaba Abdel Hakim. Me echamos todos en frontera de Ceuta. Pensé, chicos, una furgoneta. Y ya está. Cuenta como varios de sus compañeros ese día se cortaron las venas porque no querían volver a Marruecos. Después de un año muy duro, regresó a Ceuta de nuevo a nado. Ahora muy feliz para mí, muy feliz, muy feliz. Es que ahora trabaja como cocinero en Galicia, otros chavales siguen en Marruecos en situaciones muy difíciles y coordinadora de barrios y Fundación Raíces reclaman ahora que se cumpla la sentencia ratificada por el Supremo y que sean traídos de vuelta a España. Patricia Fernández. Y es muy clara a la hora de manifestar que el gobierno vulneró los derechos de estos 8 niños que estaban solos en Ceuta, que inventó un procedimiento que no existía y que... La Agencia de la ONU para la Infancia, el entonces defensor del pueblo Fernández Marugán, muchos pusieron el grito en el cielo y cualquier persona con un mínimo conocimiento en derechos fundamentales sabía que el gobierno estaba cometiendo un acto ilegal, que estaba siendo abanderado, por cierto, por un juez que sigue al frente del Ministerio del Interior a pesar de este varapalo del Supremo. Hasta luego, Nico. Hasta luego. Vienen días de subidas de temperaturas y eso lo vamos a notar ya hoy, Jordi. Así es, de momento no mucho, pero será entre mañana y el viernes cuando alcanzaremos las temperaturas máximas en el conjunto del país. Recordamos, en el sudeste peninsular nos acercaremos a los 30, también en Canarias, allí a finales de semana. Hoy, temperaturas ligeramente más altas que ayer, las mínimas, las actuales, también las máximas, se empieza a notar más en puntos de montaña, marcada inversión térmica que da lugar a niebla que será persistente en el Duero y el Ebro durante todo el día. Aquí de una excepción con estas temperaturas tan altas, máximas que apenas alcanzarán los 15, pero en el resto del país esta tarde al sol, ambiente muy suave. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Un país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley, da igual la constitución que tenga. No tiene constitución. No tiene constitución, la puede tener muy grande, con muchos artículos, pero si la igualdad real y efectiva de los ciudadanos y la separación de poderes se tambalean, ese país se queda sin constitución y entra al albur pues, de determinados intereses políticos y de determinados intereses partidistas. Dijo que el Congreso ya no representa la soberanía española y cuestionó también el Tribunal Constitucional, y después de eso, Alberto Núñez Feijóo asegura que España se ha quedado sin Constitución. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estas palabras de Feijóo responden a la estrategia del PP de mantener la tensión en periodo electoral y, claro, se ve atrapado en la necesidad de ir subiendo y subiendo el tono. Sí, porque quieren los populares mantener la calle activa y a todo el partido movilizado y en tensión permanente. En este contexto, Feijóo reunía ayer en Génova a sus alcaldes exhibiendo músculo municipal e implicándoles en la ofensiva del partido contra el gobierno. El líder popular anunciaba que todos sus regidores van a firmar el sábado un manifiesto contra las cesiones de Sánchez a los independentistas. Debéis reaccionar ante este proceso destituyente, decía Núñez Feijóo. Tenéis el deber de reaccionar. El deber de reaccionar ante cada injusticia económica y ante cada injusticia política. A denunciar el proceso destituyente que el Partido Socialista con los independentistas están llevando a cabo, y os puedo asegurar que cuento con vosotros. Sabiendo que el PP tendrá que demostrar de nuevo su capacidad de movilización, Ángels pedía a Feijóo a sus alcaldes que se vuelquen en la manifestación que ha convocado el partido el próximo domingo 28 en Madrid. Mariela, gracias. A vosotros. Se estrenó ayer en Ferraz Esther Peña, la nueva portavoz del PSOE, que defendió precisamente la amnistía y que aludió así a los líderes del procés. Que hay que superar el horizonte judicial.
no hay duda respecto a esta cuestión. Hay que superar la crisis institucional que se produjo en 2017, porque consideramos que estamos para ensanchar la democracia, y la democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017. Tuvieron que salir por una u otra circunstancia, dijo en Ferraz. Es noticia también la Operación Cataluña, las maniobras de la llamada Policía Patriótica bajo mando del PP para perseguir o lanzar informes falsos contra adversarios políticos. Publicaron hace unos días el diario.es y La Vanguardia que uno de los investigados fue el fiscal jefe de Cataluña. Bueno, ahora la Fiscalía de Cataluña ha abierto diligencias, o sea que va a investigar si la policía se puso a perseguir al hombre que quería investigarles a ellos. Hoy, además, en el Nacional.cat. I es van arribar a inventar que jo tenia una filla il·legítima a Madrid que li passava calés cada mes. Dice el expresidente catalán Artur Mas que llegaron a ir a varias universidades, estas unidades de la Policía Patriótica, para comprobar si Artur Mas tenía una hija ilegítima que se inventaron y a la que supuestamente Mas enviaba dinero. Añade que se ha sentido indefenso y que se ha acostumbrado a vivir así. Y en esa ronda de comparecencias parlamentarias donde hoy estará Marlaska, ayer estuvo Ernest Urtasun, ministro de Cultura, que anunció que revisará las colecciones de los museos estatales para que superen, dijo, el marco colonial. Dijo también que iba a defender a la cultura española de la censura y de Vox. A Urtasun le preguntaron por la actriz Itziar Ituño, a la que algunas marcas han retirado su patrocinio después de participar en una manifestación que apoyaba el acercamiento de los presos de ETA. Trasladarle todo mi apoyo. Lo quiero decir también como ministro de Cultura. Eran patrocinios privados, es verdad, no eran patrocinios públicos, pero creo que nadie debe ser penalizado por sus ideas y por lo tanto quiero también como ministro de Cultura hoy solidarizarme y mostrar mi apoyo porque creo que no es de recibo lo que está viviendo y por lo tanto le agradezco su pregunta porque me permite trasladar este apoyo públicamente. También en el Congreso, Yolanda Díaz se refirió a la reducción de la semana laboral a 37 horas y media, como está impulsando el Gobierno, y las negociaciones con patronal y sindicatos. En definitiva, vamos a avanzar con este objetivo. Como siempre en el diálogo social, vamos a intentar un acuerdo. A mí me gustaría que fuera tripartito. Si no puede ser tripartito, será bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, en el marco de la deliberación parlamentaria de sus señorías. Esto dijo Díaz y esta es la respuesta del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que ayer, por cierto, compartía acto con Núñez Feijóo. Es decir, donde dijo Feijóo eso de que no hay constitución en España, Garamendi añadió que tampoco hay en este país libre mercado. Si por ley me vas a recortar, a subir, si vas a acabar regulando el factor trabajo como va a ser el de la energía, pues realmente empezamos a tener una economía intervenida. Una economía regulada a la cual yo llamo de otra manera, no a una economía libre mercado. Y eso influye también en los inversores. La gran cita internacional del día la vamos a tener en New Hampshire, en Estados Unidos. Porque hoy son allí las primarias del Partido Republicano, cuyos resultados conoceremos la próxima madrugada. Son las primeras desde que se retiró Ron DeSantis, lo que deja por tanto la carrera en dos aspirantes. El gran favorito, que es Donald Trump, y la que fue su embajadora en la ONU, Nikki Haley. Y será prácticamente la última oportunidad de saber si Haley puede plantar cara al expresidente o si Trump no tiene rival dentro del partido. Washington, Sara Canals. Buenos días. Con Ron DeSantis fuera de combate y Donald Trump liderando en las encuestas, son muchos los expertos y analistas que vaticinan una coronación a Donald Trump en New Hampshire. Pero Haley no se rinde y así lo quiso remarcar en uno de sus mítines. América no hace coronaciones, declaró, insistiendo en la necesidad de tener más opciones. Trump, por su parte, agradeció el respaldo del gobernador de Florida y se mostró confiado en atraer a su electorado. Finalmente me ha respaldado, defendemos ideas muy similares y creo que toda esta gente recurrirá a mí, declaró en la Fox. Así que las primarias de hoy van a ser cruciales y veremos si Nikki Haley logra ganar ese impulso que tanto necesita y erigirse como una alternativa viable al expresidente. Y en España, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy un nuevo sistema de tarjetas monedero para que las familias con hijos en situación de pobreza puedan comprar con ellas directamente en los supermercados en lugar de tener que acudir
acudir a los bancos de alimentos. El Ministerio de Asuntos Sociales cree que así se evita la estigmatización y espera que ayude a reducir la pobreza infantil. Adela Molina. En lugar de recibir una bolsa con productos básicos del Banco de Alimentos, las familias van a recibir a partir de abril una tarjeta para comprar en determinados supermercados. El importe de la tarjeta será de entre 130 a 220 euros al mes, según los miembros que tenga, y se recargará cada 3 meses durante el plazo máximo de un año. Este nuevo sistema fue acordado con las comunidades a finales de 2022 y afecta a las ayudas del Fondo Social Europeo Plus, 565 millones para los próximos 7 años, que el Ministerio de Asuntos Sociales quiere destinar a combatir la pobreza infantil, que en España es de las más altas de Europa y roza el 30%. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el decreto por el que encarga a Cruz Roja la gestión de las tarjetas durante 2024, según fuentes de Asuntos Sociales, para dar tiempo a las comunidades a que se adapten. Le concede una subvención de 100 millones de euros, de los que casi 5 millones van a ser para cubrir los gastos técnicos del programa. Los bancos de alimentos se han quejado de un cambio que afecta a 1/3 de las ayudas que han estado gestionando y que deja fuera a algunos de sus usuarios, los que no tienen hijos a cargo. Asuntos Sociales responde que estas personas pueden recibir otras ayudas. Y este dato: la mitad de las empresas en el mundo sufrieron un ataque a sus sistemas informáticos. A nivel mundial, la tendencia es al alza. Karima Garbi. El 53% de las empresas afirman haber sufrido un ciberataque en 2003. Esto es 13 puntos más que hace 3 años. Por países, son las empresas irlandesas las que más lo sufren, hasta el 71% de ellas, mientras en el caso de España los ataques han bajado ligeramente hasta el 49%. Los sectores que más ataques sufrieron el año pasado fueron el sector de la industria de fabricación, el del transporte y el de la energía. En la cuarta posición están los gobiernos y las ONGs, que de 2022 a 2023 han visto cómo sufrían un 83% más de ciberataques. El más frecuente es el ransomware, es el que más ha aumentado. Consiste en robar y encriptar los datos para después pedir un rescate. Según los datos de Hiscox, el 20% de los ataques ya son de este tipo y hasta el 66% de las empresas reconoce que acceden a pagar, aunque solo la mitad de ellas recupera todos los datos. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Javier Aroca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.